Y a ese adoctrinamiento en las escuelas, como institución pública, le pone estos 3 calificativos. A ver. Los demonios ya era en sí misma reduccionistas. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, lejos de conocer, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato histórico. Fíjense, son 3. Esta forma de contar también es estratégica. Fueron adoctrinados los del siglo XXI, es decir, todo lo que pasó después de 1983 fue utilizado para caer sobre toda esta generación y contar solamente una parte de la historia. Eso es adoctrinar. Y encima de eso le agrega que el relato tiene estas características y no es casual. Historietístico es como contar una versión, una narración, algo irreal. Maniqueo, manipulador, viene de manipulación, maniqueo viene de la manipulación, y reduccionista significa que justamente hay una parte de la historia que se cuenta y hay una parte que no se cuenta. Pietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los 2 demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así. El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años, decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Acá es como el causa-consecuencia. Fíjense cómo está construido este relato del video en conmemoración a esta fecha, que explica todo un proceso, no solamente hace una explicación del proceso personal, sino aplica ese proceso personal, es decir, busca un personaje principal, en este caso su propia figura cuando era joven, para aplicarlo a todos. Y a partir de esa aplicación empieza a contar una teoría que tiene que ver con la aplicación de, que en este caso sería como, en narrativa, sería como un oponente, ¿sí? Un actor, un personaje principal y su oponente. Explica la historia de los 2 demonios de manera general, que de alguna forma es como combatían de un lado y del otro. Entonces hay 2 demonios que se enfrentan y en el medio queda como una especie de figura que son generalmente lo que son las víctimas de esos 2 demonios que están enfrentándose. Pero acá, para lo que él está relatando, hay un solo demonio y ahí empieza a explicar la historia del demonio único. Y que esa fue la historia que le contaron a él. Y a partir de ahí, como a él no le cerraba la historia que le contaban, empieza a hacer su propia investigación. Y acá hay como una especie de viaje del héroe, que en muchas, te habrás escuchado en esto, en lo del storytelling, hay un problema, hay una circunstancia conflictiva, en este caso de tipo cognitiva, porque no le cerraba y no había personas, creo que lo dice más adelante, estoy adelantando, pero que no concebía personas que le expliquen cosas que él, o incluso cuando él preguntaba, no le llegaban a responder, sino que le censuraban la pregunta o la forma de pensar. Entonces arranca este viaje, esta exploración por la historia a título personal, es como no quedarse con eso y seguir. Aquí el protagonismo sigue y continúa esa storytelling inicial, donde él es el protagonista principal. No te están contando una historia a nivel general, no te están diciendo, no, lo que dicen de la memoria, la verdad, la justicia es mentira, no. Arranca, y esto es importante para que entiendas que cuando querés comunicar algo, muchas veces la estrategia de comunicación importa muchísimo porque depende de cómo lo contás, puedes llegar a conectar con la otra parte. Si lo que querés hacer es argumentar desde lo más abstracto, que es la teoría, él bien podría haber explicado la teoría del demonio único o la teoría de los 2 demonios, pero lo que hace es ponerse en personaje, ponerse la piel de un adolescente o de un joven a quien le están adoctrinando y a partir de eso contar esa otra versión. Esto te puede servir mucho a vos cuando querés hablar sobre un tema que es complejo, que es polémico,
Y en lugar de hacerlo de manera general, en lugar de hacerlo de manera abstracta, agarrando la teoría y explicando la teoría, lo que podés hacer, en este caso, como podemos usar este video de ejemplo, en este día de conmemoración del 24 de marzo, para entender cómo se instala o cómo se comienza al menos a instalar una nueva versión de la historia. Ponerse en personaje, buscar ese conflicto, buscar ese problema y a partir de ese problema desandar todo lo que querés explicar porque a partir de ahora ya tengo tu atención. Si vos viviste ese momento, si vos formás parte de esta generación, probablemente de 10 personas, 8, 7 pudo haber pasado alguna circunstancia o alguna situación parecida a la que está comentando o está refiriendo Agustín Laje. Entonces, es probable que Agustín Laje se gane tu atención al menos. Yo no sé si va a ganarse o te va a convencer de lo que dice, pero por lo menos tu atención se está ganando. Y en eso sería un punto a favor porque está utilizando una estrategia de comunicación en donde trata primero de empatizar con las personas con las que hayan pasado por esa situación y a partir de ahí comienza a argumentar cada una de las situaciones que fueron contadas de alguna manera en algún momento y que él encontró algo diferente. Vamos a seguir viendo. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época y así pude conocer mejor nuestro pasado. Mientras hacía esto, era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la teoría del demonio único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Recuerdo la incomodidad en sus rostros cuando les hacía preguntas que no podían o no querían responder. En una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que yo había llevado para que el resto de los alumnos no conocieran nada sobre estas víctimas. En otra ocasión llegaron a sugerirme que si no aguantaba el adoctrinamiento, me cambiara de colegio. Todo esto aumentaba en mí la pasión por la verdad histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino sobre todo lo que nos atrevemos a descubrir. En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados... Bueno, acá comienza algo diferente. Y quiero que presten atención a algo que ahora recién me di cuenta. Fíjense acá. No sé si se ve, pero voy a ver si... Miren, está el cuadro, si no me equivoco, este es el cuadro de Eva Perón. Está en... Yo creo que esta es una sala de Casa de Gobierno, porque como es una cuenta de Casa Rosada supongo yo que es. Acá está la bandera argentina, que es una cuestión patriótica también simbólica. Lo que a mí me llama la atención y me gustaría poder entender un poco más es lo que representa este cuadro del fondo, que está Eva Perón ahí. Me parece llamativo porque la ideología de ellos es en contra de esto, pero le suma seguramente a intentar de alguna manera acercar ciertas partes y que este video que trabaja la cuestión de la memoria, no la verdad y la justicia, eso lo dejaron en este video aparte, lo dejaron por afuera, sino la memoria completa, que es la nueva versión de esta narrativa. Tal vez acerque estas partes porque hay como una especie de extracción de culpables en cuanto al gobierno, al Estado y a los militares, no a los militares que hicieron lo que hicieron, sino a los militares en general, y empezar a contar una historia en donde hay víctimas y victimarios y que los victimarios son culpables y no el colectivo, sino no todos fueron culpables, sino hay victimarios que sí fueron responsables de esta tragedia que sucedió en Argentina. Y a partir de ahora, que es lo que viene en este momento, comienza el relato de la investigación y todo eso que dijo. Y acá vuelvo a reiterar, fíjense, no está diciendo que a partir de investigaciones que él hizo, no, él está diciendo, no me permitían hacer esto, me sacaron un cartel, no querían que yo cuente esto. Entonces, como antes se negaba esa parte de la historia, ahora sí voy a poder hacer una presentación en donde voy a contar qué fue lo que sucedió en realidad. Y a partir de ahí comienza en contexto general esta guerra que era determinado y lo va a repetir en varias oportunidades. Fíjense que el mensaje, y acá quiero hablar de mensaje estratégico también, porque el mensaje estratégico debe repetirse varias veces durante el discurso. Y lo que hace Agustín Laje en esto es repetir y repetir que fue una guerra, que no fue un gobierno de facto solamente en el cual vamos a decir, se actuó de manera autoritaria o pasó algo trágico, que sí pasó, pero lo que él quiere dejar en claro es que fue una guerra. Y comienza en este relato, a partir de ahora, a mencionar la Guerra Fría,
y que fue una guerra, que fue sentenciado por una guerra. Vamos a ver lo que decía Agustín. Histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino sobre todo lo que nos atrevemos a descubrir. En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina, en particular, fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, en Uruguay los Tupamaros, en Bolivia el ELN, en Paraguay el Movimiento 14 de Mayo, en Colombia las FARC, el ELN y el M-19, en Brasil la Acción Libertadora Nacional, en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres, en El Salvador las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí, en Nicaragua el Frente Sandinista, en Costa Rica el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en Perú poco más tarde Sendero Luminoso y así sucesivamente. En lo que respecta a la Argentina, las organizaciones terroristas de mayor envergadura fueron los Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ambas fueron creadas varios años antes de 1976 y llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo. En la sentencia del juicio de las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron, entre 1969 y 1979, un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. En este contexto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas, en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Más aún, dicho fallo judicial sostuvo que las organizaciones terroristas, cito, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el periodo analizado. Es decir, las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos. Lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista. Este ataque... Perfecto, acá vimos cómo fue de lo general, en donde fue buscando o fue nombrando todos los puntos de América Latina en donde fueron sucediendo estos copamientos o estos levantamientos revolucionarios que lo que hacían era enfrentar justamente lo que decía al principio la teoría de los dos demonios. Hay un levantamiento revolucionario armado, porque es lo que están marcando acá, y están los militares de cada país que buscaban justamente tratar de evitar ese levantamiento revolucionario. Y hacia el final lo que hace es contarte que estos levantamientos, ocupamientos revolucionarios, levantamientos de armas revolucionarios corresponden a una ideología. Acá es donde está cargada de ideología su historia, su narrativa. Aquí es donde comienza él a mencionar la razón, el motivo por el cual durante tanto tiempo no se contó esta otra parte de la historia. Y yo quiero volver a hacer hincapié en esta cuestión para que vos también puedas tomar esta referencia para tus propias presentaciones o para tus discursos. Fíjense que no es lo mismo hablar de algo tan complejo y tan complicado desde el punto de vista general, hablar de teorías, hablar de documentos, sin antes referir un relato o instalar un relato contextualizado, porque esto es muy importante, contextualizado, por el cual esto que están haciendo en este momento desde el oficialismo es de suma importancia en esta fecha, con esta agenda. Esto Agustín Lange y muchos otros referentes lo vienen mencionando en sus canales, en sus redes sociales, que la historia no estaba bien contada y un montón de situaciones que ahora se reflejan en estos 20 minutos de video. Pero aprovecharon ahora, y esto también tiene que ver con una cuestión estratégica a nivel comunicacional, para poder instalar esta nueva etiqueta a este día del 24 de marzo, que ya vamos a ver si esto tiene su efecto para el año que viene, por ejemplo. El nunca más sigue estando. Lo que están tratando de cambiar acá es esa etiqueta de memoria, verdad y justicia,
por la de memoria completa. Fíjense, el título acá lo establece. La libertad de conocer nuestra historia, vía de la memoria completa. Este va a ser el lema que se va a repetir por todos los canales. Se habrá repetido hoy en todo el día, pero es el lema que se va a repetir. Van a salir bibliografías, van a salir libros, así como salieron Nunca Más, salieron otros libros de la memoria, la verdad y la justicia, van a salir también ahora estas versiones en donde van a tener lugar para poder combatir entre una narrativa y otra. Seguimos. Que fue direccionado desde el extranjero. El apoyo cubano a los terroristas no fue solo ideológico, sino también logístico, económico y militar. Tanto Montoneros como el ERP enviaron cuadros a La Habana para recibir entrenamiento en tácticas de combate, sabotaje y guerra de guerrillas. De entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Debía pasar 3 meses en una unidad militar especial. Me entregaron botas, un uniforme verde oliva y ropa interior del mismo color. Me advirtieron que no podría salir en los 3 meses que duraría el curso y que mis movimientos debían limitarse a 50 metros a la redonda del área que me sería asignada. En mi vida había visto tantos fierros juntos, pistolas, revólveres, fusiles, subametralladoras, ametralladoras pesadas, granadas y hasta bazucas y lanzacohetes, más un montón de cajas de municiones. Comenzamos con las clases teóricas: uso táctico, funcionamiento, alcance efectivo, arma y desarme de campaña, balística y otras cuestiones relacionadas con el tema. Para las clases prácticas iba al polígono y disparaba con todo tipo de armamento de infantería. También practicábamos el tiro en movimiento, de defensa y de atentado, a pie y desde un auto, inclusive el tiro con fusil desde una avioneta. Nada de esto se nos ha contado a quienes no vivimos los años 70. Acá entonces lo que hace es esto. No solamente va relatando y no solamente va contando a título investigativo y lo que él averiguó, sino también lo que va haciendo es presentando no solamente un libro de una persona que estuvo aprendiendo a defenderse y a hacer todo lo que ya conocemos que tiene que ver con el levantamiento de armas contra el gobierno democrático, sino que además lo refuerza con imágenes. Esta técnica tiene que ver con trabajar el imaginario. Si vos lo tenés a Agustín Laje contándote en primera persona con su imagen, probablemente no te llame la atención y llega un momento en donde desconectás. Ahora bien, cuando te presenta el libro, cuando te presenta el nombre de la persona, en este caso del autor autobiográfico de ese libro que relata de manera personal también, título de protagonista, cómo hacían para enseñarles a defenderse, toda esa secuencia de imágenes, el libro, en la cita textual, remarcándote en amarillo todo lo que va diciendo, refuerza ese argumento de la nueva narrativa que están haciendo. Fuimos empujados a ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes de la memoria a medias. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba a la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria. De esto no cabía la menor duda en el momento en que la historia tenía lugar. Aquí es la primera parte, perdón, aquí es la primera vez que escuchamos esto de que no cabe duda que era una guerra. Y fíjense la estrategia que utilizan, que no es solamente contarte que es una guerra, sino que están mostrando secuencias de cómo preparaban a las personas que después iban a ser los que iban a enfrentar a la fuerza militar, a la fuerza del Estado. Entonces, hay una narrativa tan bien construida que seguramente habrá muchas personas que ni siquiera lo escuchen por una cuestión de sesgo ideológico, tanto de un lado como del otro. La otra historia, que también es verídica, que fue la del autoritarismo del gobierno militar en Argentina, luego de haber derrocado al gobierno democrático de Isabel Perón, de los dos lados. Esto hace o de esta forma está construyendo una mirada desde la primera persona, pero con refuerzo de imágenes, de documentos. Incluso demostró un fallo de la justicia argentina en donde va mencionando todo lo que fue pasando antes, no el 24 de marzo de 1976, sino antes de esa fecha, y que ya ocurrían y sucedían los hechos que la historia general anterior contaba que fue posterior al 1976. Así que fíjense, lo que quiero que vayas viendo es cómo se utilizan las estrategias de comunicación
para construir, para poder construir una narrativa. Por ejemplo, desde su revista El Combatiente, el líder del ERP, Mario Roberto Santucho, el 16 de octubre de 1974, en pleno gobierno constitucional, decía lo siguiente: en los comienzos de la generalización de la guerra civil, redoblaremos nuestros esfuerzos de organización y militancia revolucionaria. Segunda vez que repite. Ya ratificó, no había dudas de que había guerra civil. Con el testimonio, presentándote un video y varios recortes de aquella época, esto refuerza la idea de que vos estás pensando ahora que esta persona es la que dijo esto. Y no es por caer ni por nada, pero sí son estrategias y son técnicas de comunicación que hacen que vos ya prácticamente le creas a Agustín Laje sin la necesidad de ir porque es lo que hacemos todos. Vamos a hacernos cargo de estas cosas, pero es lo que hacemos todos cuando se nos presenta este tipo de noticias, información. En los medios de comunicación pasa lo mismo. Con que te muestren un video, con que te muestren un recorte y empiecen a relatarte los hechos, crea confianza, crea conexión y es difícil de refutar el argumento si no estás metido en mis cuidados, es decir, si no te estás empapado de la historia, de lo que es las cuestiones políticas y de lo que implica, si es que no conoces al personaje, por supuesto, con más razón, de la forma en que está presentada la información es prácticamente irrevocable, es prácticamente irrefutable. Entonces, si no te tomas el tiempo, es decir, si sos una persona que obviamente trabajas todo el día, venir y ves el video, prácticamente lo que haces es creer porque te está mostrando evidencia. Pero esa evidencia se debería contrastar, es decir, nosotros como ciudadanos y como personas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esta parte o con esta nueva presentación de la narrativa, el trabajo que deberíamos hacer es saber si esta persona realmente es quien dice la autoimagen que es y si realmente dijo lo que dijo. Es un trabajo que si vas a hacerlo con cada información que tenés, obviamente vas a vivir investigando información y no te vas a dedicar a lo que te dedicas. Por esa razón, ese sesgo, es decir, esa confianza que tenemos en las cosas que se nos presentan, muchas veces nos hace caer en estas trampas comunicacionales o en estas trampas de información y no sabemos a veces en quién creer. Tenemos que confiar en este caso en Agustín Laje o no. Queda a criterio de cada uno de ustedes. Lo que yo te estoy contando ahora es cómo se comienza a construir una narrativa a partir de estrategias de comunicación. ¿Cuál es la estrategia utilizada? En la primera persona, su primera sensación es cuál fue el conflicto que él encontró para hacer toda esta investigación y te presenta la información paso a paso, desde el contexto general a lo particular. Aquí va nombrando en primera instancia a un autor de un libro y ahora a un personaje representativo de la época que te va diciendo que esta estrategia sirve para reforzar la idea de que fue una guerra. Te dijo ya que era irrefutable con el argumento anterior y ahora con lo que dice esta persona vuelve a recordarte que era una guerra. A su vez, en esa misma revista, el 24 de noviembre del mismo año, se publicaba un artículo titulado ¿Por qué estamos en un proceso de guerra?, donde se afirmaba: nuestro partido resolvió crear el ejército revolucionario, es decir, asumir uno de los aspectos de la lucha de clases, el de más alto nivel, la lucha armada, la guerra popular revolucionaria como estrategia de poder. La lucha será larga, sin cuartel, en la que no se puede dar la mínima concesión al enemigo, en la que el problema militar, el aniquilamiento del enemigo por parte de las fuerzas populares, adquiere una importancia fundamental. Como estos, existe otro centenar de ejemplos similares. En este primer mes de gobierno parlamentario no serán olvidados. Su ejemplo alentará y guiará a los miles y miles de revolucionarios que nuestro pueblo destacará a las primeras filas del combate actual por el camino de la guerra revolucionaria hacia el poder obrero y popular. Por su parte, Montoneros hacía lo propio a través de sus órganos de prensa. En septiembre de 1975, bajo un gobierno democráticamente elegido, la revista Evita Montonera afirmaba: esta guerra, como toda guerra, se rige por un principio básico y elemental: proteger las propias fuerzas y aniquilar las del enemigo. Montoneros siempre se definió como una organización político-militar. Pero emprender la lucha armada implicaba la eventualidad cierta de matar. No había demonios, había una guerra civil. El mismísimo Juan Domingo Perón, en una carta a Montoneros fechada en febrero de 1971, caracteriza como guerra revolucionaria lo que está ocurriendo en la República Argentina. Totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria. Es el concepto cabal de tal actividad beligerante. Han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente.
Ya en 1974, a través de otra carta, esta vez dirigida a los militares del Regimiento de Azul, que había sido atacado por los terroristas, Perón calificó a estos últimos como psicópatas, a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República. Por cadena nacional, Perón habló a todos los argentinos y dijo que había que aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal. El lenguaje bélico es patente. Mientras los hechos se desarrollaban, los protagonistas hablaban y actuaban sabiéndose parte de una guerra revolucionaria. Por eso, tras el retorno de la democracia, incluso en la sentencia del juicio a las juntas militares de 1985, se reconoció lo siguiente. En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, este se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Sin embargo, los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Para ello, han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel periodo de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas. La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. Bueno, acá vimos otra vez todas las veces a partir de los documentos y luego reforzando nuevamente esta idea de que lo que sucedía contextualmente en Argentina en ese momento que era una guerra. Esto es lo primero y principal que tenemos que entender. Era una guerra. Eso es lo que quiere dejar como mensaje. En principio, vuelvo a retomar también de que se tomó una parte de la historia, que es la de la atrocidad de los militares al tomar el poder, pero a su vez la intención que tienen, una vez de tomar la democracia, los partidos políticos en general, supongo, porque acá no habla de un partido político particular, sino habla más que nada de la ideología de izquierda, de la revolucionaria idea de izquierda, la revolución que intentó hacer la idea, los que estaban con ganas de alguna manera de tomar el poder, para borrar esa parte de la historia, borrar todo lo que tiene que ver con la revolución, con la toma de armas, con el intentar derrocar en ese momento al partido que estaba en el poder, en ese momento era el peronismo, para solamente culpar a los militares de los terribles hechos que hicieron después. Por eso habla de la historia incompleta y por eso este material habla de la historia completa, trayendo a la memoria colectiva lo que sucedió antes de la toma o del derrocamiento de Isabel Perón, en ese momento, de la democracia y del gobierno autoritario posterior. Pero fíjense lo que fui diciendo anteriormente, va recalcando dos cuestiones. La historia completa, que si no se la cuenta completa, sirve como instrumento de ideologización, y la segunda, que fue una guerra, fue un contexto de guerra. Esas son las dos, pues, vamos a decir, las dos ideas principales que trascienden o que atraviesan este video. No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron de la historia las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976. En efecto, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se creó y empezó a actuar la AAA, una organización paramilitar vinculada al gobierno que secuestró y asesinó a cerca de 500 personas. Además, en febrero y en octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó, por medio de 2 decretos del Poder Ejecutivo, las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos, primero en Tucumán, provincia dominada por el ERP, y luego en todo el país. Por entonces, ya era frecuente que los órganos de prensa de los terroristas denunciaran métodos de represión ilegal como la técnica de la desaparición forzada de sus integrantes. Por ejemplo, en su número de marzo de 1975, la revista Evita Montonera daba cuenta de un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos.
Asimismo, las organizaciones guerrilleras le endilgaban al gobierno la responsabilidad por los asesinatos de la AAA. Hay que recordar que la CONADEP, la Comisión Nacional creada tras el retorno de la democracia para investigar la represión ilegal del Estado, contabilizó en su libro Nunca Más varios cientos de desaparecidos en los meses previos al 24 de marzo de 1976. Esto llevó a sus autores a concluir que la técnica de la desaparición forzada de personas se diseñó y se implementó con anterioridad a esa fecha y que tras el golpe de Estado su implementación se intensificó. Según el anexo más actualizado del Nunca Más, hubo 1.169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué borraron de la memoria esos desaparecidos? ¿Tenían acaso menos valor por haber desaparecido antes del 24 de marzo de 1976? Más aún, ¿de quién son responsabilidad esos desaparecidos? ¿A quienes quisieron proteger? ¿Aquellos que nos dijeron que el drama de los 70 había empezado un 24 de marzo de 1976 y que no debíamos mirar hacia atrás de esa fecha? Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la horrorosa represión ilegal continuó y se intensificó. Las ejecuciones, las torturas, las desapariciones fueron parte de la metodología empleada. Por intereses políticos, ideológicos y económicos, los partidarios de la teoría del demonio único decidieron no ajustarse a los números que surgían de las investigaciones realizadas desde la vuelta de la democracia, sino que se empecinaron con instalar la consigna de los 30.000 desaparecidos. ¿Pero cuál fue el origen de esta consigna? Luis Labraña, el ex guerrillero que confesó públicamente haber inventado la cifra, dijo que lo hicieron porque necesitaban inflar la cantidad de desaparecidos a los fines de conseguir mayores apoyos en Europa. Se determinó un número y alguien dijo 30.000. Fui yo. Pero el negocio del setentismo, propiamente dicho, se inauguró tras el retorno de la democracia. Solo en concepto de indemnizaciones, muchas de ellas de dudosa legitimidad, le hicieron al Estado argentino desembolsar 2.111 millones de dólares hasta el 30 de noviembre del 2015. A esto hay que sumarle los negociados de los autodenominados organismos de los derechos humanos con el Estado, que en realidad funcionaron como estructuras de poder político de los gobiernos de turno. Desde universidades de mentira hasta constructoras fraudulentas de casas que nunca se hicieron, la corrupción afloró por doquier. Estos organismos no solo fueron financiados con recursos del Estado, sino que también sirvieron como usinas de adoctrinamiento y como trampolines políticos para sus dirigentes. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo nunca recibieron reparaciones ni reconocimiento alguno. El resultado fue un modelo de impunidad selectiva en el que algunos cobraban millones y los otros ni siquiera tenían derecho a la memoria. Regresando a la cifra de los 30.000 desaparecidos, lo cierto es que jamás surgió de ninguna investigación. En su informe publicado en 1985, la CONADEP contabilizó 8.961 desaparecidos para todo el periodo estudiado. A su vez, el último relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, realizado en el año 2015 en el marco del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, arribó a un total de 6.348 desaparecidos y 952 ejecutados a la luz pública. Sumados, dan 7.300 casos entre desaparecidos y ejecutados. Siempre me pareció inadmisible que existiendo investigaciones oficiales llevadas adelante y actualizadas bajo gobiernos democráticos, se nos hubiera impuesto una suerte de obligación moral de mentir. Vaya locura, una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura. No le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política. Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad.
Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa. Bien. Como conclusión de este video, entonces, como verás, aquí podemos ver cómo se construye una narrativa a partir de una fecha histórica y a partir de aprovechar una agenda. Si vos tenés que hacer un discurso de un tema complejo, complicado, como en este caso delicado para ciertos integrantes de una sociedad, es importante encontrar una forma estratégica de contar. En este caso, el gobierno nacional, a partir de este video, impulsado por un representante, uno de los mayores representantes de esa ideología, que es Agustín Laje, elige una manera en la que en primera persona comienza a contar cómo fue que descubrió de alguna forma esta nueva versión de la historia. En primer lugar, se posiciona en aquel adolescente, en aquel joven que no le cerraba lo que le estaban enseñando. En segundo lugar, trata desde el contexto general para ir a lo particular, mostrándote evidencias audiovisuales, visuales, porque también muestra diarios, un libro, muestra documentos oficiales que son copias de documentos oficiales y usa todas estas estrategias para dejar un mensaje claro. Primero, que fue en un contexto de guerra. En segundo lugar, que de los dos lugares hubo víctimas. Esto implica que tanto los militares como las otras personas, es decir, los que se levantaron en armas o intentaron hacerlo, no tuvieron piedad con los que estaban en medio. Porque si hablamos de los dos, la teoría de los dos demonios, hay uno y otro, y en el medio hay personas que no pertenecen a uno ni a otro. Y esas son las verdaderas víctimas para mí. A nivel comunicacional, es una pieza en la que te puede servir si no te sentís reflejado en la ideología o no te parece que lo que dice Agustín Laje es real, quédate con la estructura, quédate con la manera que se utiliza la comunicación desde la individualización para poder contar algo y empatizar con esas personas que hayan pasado por ese proceso. Porque comienza con la primera persona, comienza como protagonista de la historia para contarte lo que hizo por no haber encontrado en esa institución pública respuestas a las preguntas que le surgió en ese momento. Luego sigue utilizando la misma estrategia porque va, por ejemplo, el autor del libro, la persona que está hablando en el video posteriormente, y así va buscando particularizar algunas partes del argumento para contarte algo desde el punto de vista tanto del ejército como de los montoneros y de las víctimas en sí. Asimismo, utiliza instituciones públicas reconocidas en Argentina para extraer números o datos estadísticos y reforzar de esta manera este relato o no relato. Al final, fíjate que habla de romper el relato anterior por un nuevo relato que te cuente la verdad completa. No, al final no elimina ni verdad ni justicia. Habla de memoria, verdad, justicia completa. Espero que te haya servido mucho este video, que te sirva como para poder utilizar estas estrategias en tu comunicación. Si no estás de acuerdo con este video a nivel, es decir, con el mensaje que traslada este video, por lo menos desde este canal, como te dije al principio, lo que impulsamos es que puedas ver estrategias de comunicación para tu propia presentación o para tus propios discursos. Esta es una buena forma de poder presentar una información que puede ser densa, compleja para entender, y es a través, primero, del storytelling, que utiliza este personaje, utiliza un protagonista que es el mismo para contar cómo empezó la investigación y para contarte por qué en este caso piensan que la historia está mal contada o no está contada completamente. En este punto quiero dar solamente una línea de opinión y tiene que ver con esto que dije recién. En el medio siempre están las verdaderas víctimas. No voy a posicionarme ni del lado de este video ni del lado del relato anterior, sino del lado de las verdaderas víctimas. Si alguna vez te pasó que viviste alguna situación injusta o viviste alguna situación que te pareció totalmente desagradable, te darás cuenta que
Siempre están los que provocan y los que responden, pero en el medio siempre hay gente que no está, vamos a decirlo de alguna manera, ni de un lado ni del otro, y que sufre las consecuencias de las decisiones que toman, en este caso, el Estado Nacional, las Fuerzas Armadas o los revolucionarios. En ese choque siempre hay gente en el medio que sufre las consecuencias, y esas, desde mi punto de vista, son las verdaderas víctimas. Espero que este 24 de marzo, más allá de todo esto, quede como una fecha para recordar a las víctimas y que no vuelva a pasar en ningún lugar. Que por intentar ocupar el poder o por intentar buscar un beneficio personal, ideológico, económico, político, social, cultural o de cualquier tipo, tengamos o sigamos teniendo, porque está pasando en la actualidad en muchas partes del mundo, sigamos teniendo víctimas reales que no se puedan defender y que sean utilizadas de un lado o del otro como elementos para convencer de que hay buenos y que hay malos. Las víctimas son víctimas y tenemos que recordarlas para que no nos vuelva a suceder. Ojalá nunca más tengamos esto en ninguno de los países. Gracias por llegar al final de este video. Puedes suscribirte al canal, puedes darle me gusta al video, compartirlo si te parece interesante. Y nos estamos viendo en la próxima. Te dejo acá un video para que sigas compartiendo más contenidos de comunicación estratégica, de herramientas para hablar en público o para diseñar discursos. Y nos estaremos viendo en el próximo video.